¿Alguna vez has pensado en cómo los pequeños hábitos del día a día pueden moldear nuestro destino espiritual? Imagina tu vida como una caminata hacia el propósito que Dios ha preparado para ti. Cada paso, cada decisión, refleja quién decides ser ante Él. Hoy vamos a explorar cómo los enseñamientos bíblicos pueden ayudarnos a eliminar los malos hábitos que nos alejan de Dios y a abrazar una vida de verdadera transformación espiritual. Y créeme, el último consejo que compartiremos será el más poderoso de todos, así que quédate conmigo hasta el final. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des un me gusta y compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Aquí encontrarás verdades que pueden cambiar tu vida y ayudarte a caminar más cerca de Dios. Vamos juntos a descubrir cómo estos enseñamientos pueden traer crecimiento personal y espiritual. La palabra de Dios nos enseña que eliminar los malos hábitos no solo se trata de dejar de hacer algo malo, sino de sustituirlos por prácticas que reflejen el carácter de Cristo. En Hebreos 12:1 se nos llama a abandonar todo peso y el pecado que tan de cerca nos rodea, y a correr con perseverancia la carrera de la fe. Pero, ¿cómo hacer esto en la práctica? Uno de los primeros pasos es lidiar con sentimientos que envenenan nuestra alma, como el rencor. El rencor es un peso que nos impide experimentar la libertad en Cristo. En Mateo 6:14-15, Jesús nos enseña que si perdonamos a los demás, también seremos perdonados por Dios. Pero si guardamos rencores, nos estamos alejando de la gracia divina. El perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, es un regalo para nosotros mismos. Nos libera de las cadenas del pasado y nos permite caminar en paz. ¿Y qué hay de la envidia? Esta emoción silenciosa puede parecer inofensiva, pero sus consecuencias son devastadoras. Vemos esto claramente en la historia de Caín y Abel. En Génesis 4, los celos de Caín lo llevaron a un acto de violencia terrible. La Biblia nos enseña a cultivar un corazón lleno de gratitud y generosidad. Cuando aprendemos a agradecer por lo que tenemos y a celebrar las bendiciones de los demás, la envidia pierde poder sobre nosotros. Otra barrera que enfrentamos es el orgullo. El orgullo nos hace creer que somos autosuficientes, cuando en realidad dependemos totalmente de Dios. La historia de Nabucodonosor en Daniel 4 nos muestra cómo el orgullo puede llevar a la ruina. Este rey poderoso fue humillado por Dios hasta que reconoció que los cielos dominan y que toda autoridad pertenece al Señor. La humildad, por otro lado, nos coloca en una posición de obediencia y comunión con Dios, permitiendo que Él nos use para su gloria. Mientras el orgullo nos aleja de Dios, la verdad y la honestidad nos acercan a Él y a los demás. Efesios 4:25 nos exhorta a abandonar la mentira y a hablar la verdad unos con otros, porque somos miembros de un mismo cuerpo. La honestidad es más que una virtud, es una prueba de nuestro compromiso con Dios y con la construcción de relaciones sólidas y saludables. Pero, ¿qué hay de las quejas? ¿Cuántas veces permitimos que palabras negativas salgan de nuestros labios debilitando nuestra fe? El pueblo de Israel, durante el Éxodo, murmuraba constantemente contra Dios, incluso después de haber presenciado milagros increíbles. Esta actitud los alejó de la tierra prometida. Filipenses 2:14-15 nos anima a hacer todo sin murmuraciones, para que seamos irreprochables y puros. La gratitud, a su vez, renueva nuestra fe y nos fortalece en las batallas diarias. ¿Te has dado cuenta de cómo la pereza espiritual puede ser un gran obstáculo en nuestra jornada de fe? En Proverbios 6:9-11 se nos alerta sobre los peligros de una vida perezosa. La parábola de los talentos, en Mateo 25:14-30, también nos muestra la importancia de usar nuestros dones y recursos para el reino de Dios. No podemos acomodarnos. Debemos buscar constantemente la presencia de Dios y actuar de acuerdo con su voluntad. Estos enseñamientos nos llevan a reflexionar sobre los vicios y hábitos que queremos superar. Sansón, en Jueces 16, es un ejemplo claro de cómo la falta de disciplina y autocontrol puede llevar a la caída. Pero la historia de Sansón también nos enseña sobre la gracia y la redención. A pesar de su debilidad,
Dios lo usó para cumplir su propósito. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan 17:7. Quiero saber cómo este mensaje ha tocado tu corazón. Y recuerda, hay más revelaciones increíbles por venir. En la próxima parte, profundizaremos aún más sobre cómo poner estos enseñamientos en práctica y experimentar una transformación genuina. ¿Estás listo para continuar esta jornada? Deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite este mensaje. Dios está trabajando en tu vida. Vamos a profundizar aún más en el impacto de las enseñanzas bíblicas en nuestra jornada espiritual. Cada uno de los temas que abordamos refleja la necesidad de una transformación genuina, donde dejamos de lado las actitudes que nos alejan de Dios para abrazar la vida abundante que Él ha preparado para nosotros. Ahora, exploremos cómo aplicar estas enseñanzas en la vida cotidiana y cómo pueden transformar nuestras relaciones, nuestra mente y, sobre todo, nuestro corazón. Uno de los mayores desafíos para eliminar malos hábitos es reconocer que existen. A menudo, justificamos actitudes como la envidia o el orgullo sin darnos cuenta del impacto que estas emociones tienen en nuestra vida espiritual. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, la palabra nos advierte: sobre todo lo que se debe guardar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para vencer los malos hábitos, necesitamos comenzar desde la raíz, el corazón. Este es el campo de batalla donde se libran las luchas entre las influencias del mundo y la voluntad de Dios. La clave para transformar el corazón es la renovación de la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos enseña a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este proceso requiere vigilancia constante. Cuando identificamos pensamientos de orgullo, envidia o resentimiento, necesitamos combatirlos con la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, si te das cuenta de que estás luchando con el rencor, recuerda Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Este pasaje no solo nos anima a perdonar, sino que también nos recuerda la gracia que ya hemos recibido. No podemos dar al otro lo que aún no hemos recibido. Por eso, aceptar el perdón de Dios es el primer paso para liberar el perdón a quienes nos han herido. Otro punto crucial es evitar compararnos con la vida de los demás. La comparación es un terreno fértil para la envidia y la insatisfacción. En lugar de eso, debemos enfocarnos en la gratitud. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos llama a dar gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La práctica de la gratitud cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver las bendiciones que ya tenemos y a confiar en el tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas. Además, debemos estar atentos a nuestras relaciones. El orgullo a menudo nos impide pedir perdón, admitir errores o buscar reconciliación. Santiago capítulo 4, versículo 6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. La humildad es una virtud poderosa que restaura relaciones y abre espacio para que Dios opere en nuestras vidas. Reconocer nuestras limitaciones y dependencia de Él nos libera de la presión de ser perfectos y nos conecta más profundamente con las personas a nuestro alrededor. ¿Y qué hay de la pereza espiritual? Muchas veces somos rápidos en buscar respuestas en Dios cuando estamos en crisis, pero olvidamos mantener una relación diaria con Él. La Biblia nos anima a ser diligentes en nuestra búsqueda del Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos que Dios es recompensador de los que le buscan. La oración, la lectura de la Biblia y el ayuno son prácticas que fortalecen nuestro espíritu y nos ayudan a superar la apatía espiritual. Ahora reflexionemos sobre cómo sustituir malos hábitos por virtudes que edifiquen nuestra fe. Imagina que estás construyendo una casa. No puedes colocar nuevos ladrillos sobre una base inestable. Primero, es necesario retirar los escombros.
De la misma manera, al eliminar el orgullo, sustituimos por humildad. Al vencer la envidia, cultivamos la gratitud. Y al abandonar el rencor, aprendemos el poder del perdón. Un ejemplo práctico de transformación está en la historia de José registrada en Génesis, capítulos 37 al 50. José enfrentó traiciones, injusticias y aislamiento, pero eligió confiar en Dios y perdonar a sus hermanos. Su vida es un testimonio de cómo la fidelidad y la obediencia a Dios pueden transformar incluso las situaciones más difíciles en algo que glorifica al Señor. José no permitió que la amargura gobernara su corazón. En cambio, se convirtió en un instrumento de redención para su familia. Además de aplicar estos principios en nuestro corazón, es importante compartirlos con los demás. Mateo capítulo 5, versículo 16, nos llama a brillar como luz en el mundo, para que nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Al vivir de manera honesta, agradecida y humilde, inspiramos a otras personas a también buscar a Dios. ¿Y tú? ¿Qué hábitos o actitudes sientes que necesitas entregar al Señor hoy? Comparte en los comentarios y di: elijo vivir una vida transformada por Cristo. Queremos caminar juntos en esta jornada de fe y crecimiento espiritual. En la próxima parte, exploraremos aún más historias y enseñanzas que fortalecen nuestra decisión de abandonar los malos hábitos y vivir de acuerdo con el propósito de Dios. No te lo pierdas, porque hay más revelaciones que pueden cambiar tu vida para siempre. La transformación espiritual comienza cuando reconocemos que somos totalmente dependientes de la gracia de Dios. Es imposible cambiar nuestros hábitos solo con esfuerzo humano. Necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe y nos fortalezca. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Este es el secreto para una vida renovada: permanecer en Cristo. Cuando nos conectamos a Cristo, nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos comienzan a cambiar de manera natural. Ahora abordaremos dos de los mayores obstáculos a la transformación espiritual: los vicios y la falta de autocontrol. Ambos pueden ser superados con disciplina y dependencia de Dios. La historia de Sansón, registrada en Jueces, capítulos 13 a 16, es un ejemplo claro de cómo el autocontrol, o la falta de él, puede definir nuestro destino. Sansón fue elegido por Dios desde antes de su nacimiento para ser un libertador de Israel. Recibió fuerza sobrenatural, pero su vida estuvo marcada por elecciones impulsivas y falta de disciplina. Se dio repetidamente a las tentaciones, hasta que perdió su fuerza y fue capturado por los filisteos. Sin embargo, incluso en su debilidad, Sansón clamó a Dios, y el Señor lo usó para cumplir su propósito. Esta historia nos enseña que, incluso cuando fallamos, Dios está dispuesto a restaurarnos si nos arrepentimos y confiamos en Él. Del mismo modo, nuestros malos hábitos y vicios no tienen que definir nuestra historia. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, encontramos una promesa poderosa: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis soportar. La salida que Dios nos ofrece puede venir de diversas formas: fuerza espiritual, apoyo de amigos en Cristo o incluso cambios prácticos en nuestro estilo de vida. Un aspecto importante de este camino es la consistencia en la oración. La oración es nuestra línea directa con Dios, donde podemos confesar nuestras debilidades y pedir fuerza para superarlas. Jesús, en Mateo, capítulo 26, versículo 41, nos instruye a velar y orar para que no caigamos en tentación. No subestimes el poder de la oración en la lucha contra los malos hábitos. A través de ella encontramos dirección, consuelo y valentía. Además de la oración, el estudio de la palabra de Dios es esencial. En Salmos, capítulo 119, versículo 11, leemos: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Al meditar en las Escrituras, nuestros pensamientos se alinean con los pensamientos de Dios.
Esto nos capacita para identificar y resistir las tentaciones, fortaleciendo nuestro caminar espiritual. Otro punto fundamental es la comunidad. El cristianismo nunca ha sido una jornada solitaria. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, sin dejar de reunirnos. Rodearte de personas que compartan tu fe y valores puede ser un gran apoyo en la lucha contra los malos hábitos. Estos hermanos y hermanas en Cristo pueden orar por ti, aconsejarte y motivarte a seguir adelante. ¿Y qué hay de la pereza espiritual? La Biblia es clara sobre los peligros de descuidar nuestra relación con Dios. En Proverbios capítulo 6, versículos 9 a 11, vemos la advertencia. ¿Hasta cuándo, oh perezoso, has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir, un poco de cruzar las manos para reposar, y tu pobreza vendrá como un ladrón, y tu necesidad como un hombre armado. La pereza no solo afecta nuestra vida material, sino también nuestro crecimiento espiritual. La solución para la pereza espiritual es simple, pero requiere dedicación. Crear un hábito consistente de oración, lectura de la Biblia y servicio al prójimo. Cuando priorizamos estas prácticas, nuestra fe se fortalece y comenzamos a experimentar la alegría de una vida vivida en el centro de la voluntad de Dios. Además, necesitamos cultivar una postura de gratitud. Como vimos en la historia del pueblo de Israel en el desierto, la murmuración y las quejas son obstáculos a la fe. La gratitud, en cambio, nos ayuda a ver la bondad de Dios en cada circunstancia. En Colosenses capítulo 3, versículo 15 leemos: «Y la paz de Cristo, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, domine en vuestros corazones, y sed agradecidos». La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos fortalece para enfrentar desafíos con fe y valentía. Quiero animarte a que empieces hoy mismo a hacer cambios prácticos. Haz una lista de los malos hábitos que deseas eliminar y pide a Dios que te ayude a sustituirlos por virtudes que glorifiquen su nombre. Si sientes que estás atrapado en un ciclo de fracasos, recuerda que Dios es un experto en nuevos comienzos. Su misericordia se renueva cada mañana, como leemos en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Y tú, has tenido experiencias en las que Dios te ayudó a vencer malos hábitos o superar vicios? Comparte en los comentarios para que otras personas se sientan alentadas. Estamos caminando juntos en este viaje y Dios tiene planes increíbles para tu vida. Estamos casi llegando a la parte final, donde compartiré la enseñanza más poderosa de todas. Puede cambiar radicalmente la manera en que ves la vida y tu relación con Dios. No te lo pierdas. Hemos llegado al momento más importante de nuestra jornada. A lo largo de este video, exploramos cómo las enseñanzas bíblicas nos ayudan a eliminar malos hábitos y abrazar una vida transformada. Ahora, profundicemos en lo que considero el punto central de todo lo que hemos discutido. El verdadero cambio comienza en el corazón y es sostenido por el poder del Espíritu Santo. Sin él, nuestros esfuerzos son limitados. Con él, podemos experimentar una transformación completa y duradera. El poder del perdón es uno de los mayores ejemplos de esta transformación. Perdonar no solo es liberar al otro, sino liberarnos a nosotros mismos. Jesús nos enseña, en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, que debemos perdonar 70 veces 7. Esto significa que el perdón no es un acto único, sino una práctica continua. Cuando perdonamos, elegimos alinearnos con el corazón de Dios, que es misericordioso y compasivo. Imagina el impacto del perdón en tus relaciones personales. Puede que haya alguien en tu vida que te haya herido profundamente. Puede parecer imposible liberar a esa persona, pero recuerda que el perdón no depende de las acciones del otro. Es una elección que hacemos ante Dios. Piensa en la historia de José. Después de todo lo que sus hermanos le hicieron, él los perdonó y a través de eso restauró su familia y cumplió el propósito de Dios. Pero el perdón también tiene un poderoso efecto interno. Nos libera de cargas emocionales que nos impiden vivir plenamente. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús nos invita: «Venid a mí,
todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os haré descansar. Cuando perdonamos, entregamos nuestras cargas al Señor y experimentamos la paz que solo Él puede dar. Otro punto crucial es vivir una vida de verdad y honestidad. En un mundo lleno de mentiras y engaños, ser honesto es una forma de glorificar a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 25 nos recuerda: por lo cual, desechando la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. La honestidad fortalece relaciones, construye confianza y refleja el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y qué decir del orgullo? Uno de los mayores enemigos de nuestro crecimiento espiritual. El orgullo nos aleja de Dios, porque nos hace creer que podemos caminar solos. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, leemos: antes de la caída es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lo opuesto del orgullo es la humildad, que nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 10, nos anima: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Un corazón humilde es como una tierra fértil donde Dios puede plantar semillas de propósito y transformación. Ahora piensa en la envidia, otro hábito que puede destruir relaciones y minar nuestra fe. La historia de Caín y Abel nos enseña que la envidia puede llevarnos a actos terribles. En lugar de ceder a ese sentimiento, somos llamados a cultivar la gratitud y la generosidad. La gratitud nos ayuda a ver la bondad de Dios en cada detalle de nuestras vidas, mientras que la generosidad nos conecta con los demás de manera profunda y significativa. Para superar estos y otros malos hábitos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él nos fortalece, nos guía y nos capacita para vivir de acuerdo con los estándares de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, encontramos el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él produce estos frutos en nosotros, transformando nuestro carácter y nuestras acciones. ¿Y qué decir de los vicios y la pereza espiritual? Muchos de nosotros luchamos con la sensación de que nunca seremos lo suficientemente buenos. Pero Dios no espera perfección, Él espera disposición. En Isaías capítulo 40, versículo 31, se nos recuerda: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No importa cuán débiles nos sintamos, Dios es la fuente de nuestra fuerza. Por último, quiero compartir una verdad que puede cambiar tu vida. La transformación comienza con una decisión. En Josué capítulo 24, versículo 15 leemos: escoge hoy a quién servirás. No dejes para mañana lo que Dios te está llamando a hacer hoy. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: elijo ser transformado por Dios. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu fe. Comparte este video con alguien que necesita esta palabra y revisa otros contenidos que tenemos para ti. Recuerda, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Busca una iglesia cerca de ti para congregarte y crecer aún más en la fe. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta el próximo video.